Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de este super lunes, 13 de febrero ya. Y bueno, yo estoy súper contenta porque tenemos nuevo directo con esta crianza respetuosa, crianza desde el amor y con estos conocimientos, aprendizajes y enseñanzas compartidos que estamos comunicando y que estamos realizando con la gran Andrea Rodríguez, que yo creo que ya la tengo por aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema, la invitación, hiper interesante, que además nos habéis pedido muchos, que son las creencias limitantes. Y es que es súper importante activar el modo observador a qué cosas creemos A ver, que espera. influyen. A ver, Ya. vamos a ver. Aquí estoy. Ahora, ya estás. ¿Qué Perfecto. tal? ¿Qué tal, preciosa? Muy buenos días. Muy bien. Con muchas ganas, la semana pasada estuvimos hablando del nuevo Sí, tema. Salió el tema de las creencias, creencias limitantes, creencias potenciadoras. Hoy vamos un poco sí, a comentar sobre esto y qué importante es aquello en lo que creemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos o nos hemos creído, al final veremos que vamos utilizando todo el rato las mismas sí. palabras, que aquello que pensamos somos nosotros y además, pues al formar parte de nuestra manera de ser, pues tenemos que aceptar indefectiblemente ese pensamiento y, por tanto, reaccionar, causa-efecto, Ujú. acción-reacción, actuar en consecuencia, ¿no? Y es muy importante entender que las creencias son las que realmente le están diciendo a nuestra mente subconsciente lo que tiene que hacer para que se manifieste aquello en lo que creemos. Cuando se dice si lo Claro. quieres, lo creas, esto no es magia, no es que una persona diga, venga, voy a poner a creerme que soy, voy a ser 10 centímetros más alta y lo voy a creer muchísimo y va a suceder. No, son las cosas que No, tú claro. quieres creer que acontezcan en tu vida, pero en cuanto a la orden que tú le vas a dar a tu mente para que empiece a poner el foco y a En aquello. manifestarse en eso que tú le estás diciendo que crees. Eso es justo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que además muy importante del tema de las creencias es que todas las tenemos normalmente en esa parte inconsciente. Ujú. Entonces, actuamos y muchas veces no somos conscientes de que hay una creencia detrás, que es la que nos está moviendo a actuar de esa manera o a no actuar, ¿no? Que quizás me Eso estoy es. quedando quieta o en un sitio en el que no me siento bien y no sé muy bien por qué, quizás, y puede ser que es que tengamos una creencia que nos esté limitando y que no nos esté dejando avanzar. Entonces, yo creo que el tema de las creencias es muy interesante porque a lo mejor a raíz de que escuchéis este directo es cuando empezáis a detectar algunas creencias que os pueden estar limitando o que os pueden estar potenciando a conseguir aquello que buscáis. Pero lo que suele ocurrir es eso, que las tenemos muy inconscientes, es lo que tú decías, actuamos en función a esa creencia y obtenemos unos resultados. Claro, si yo pienso que donde tengo que estar es mi lugar seguro, que no hay nada mejor, realmente yo me creo esto, me voy a mantener en este lugar seguro y claro, la consecuencia que voy a obtener es que me quedo ahí, no avanzo y a lo mejor tengo ese malestar porque Mm. realmente deseo otra cosa a la que no me permito llegar. Y lo que está Claro, detrás es esa creencia, que es lo que muchas veces trabajamos en coaching, que es ver claro, qué la creencia hay creencia, detrás y eso si es es. una creencia que nos está limitando, hacer el clic y cambiarla para que nos potencie y nos lleve donde queremos estar. Claro, al final la idea no es buscar culpables, esto ya lo hemos dicho muchas veces, la idea es responsabilizarnos, pero para que yo pueda responsabilizarme de algo y elegir libremente si Ujú. esto es lo que realmente me hace feliz o me representa o quiero elegir algo diferente, tengo que ser conocedor, sabedor de qué es lo que me está limitando. Si yo permanezco inconsciente, voy a decir inconsciente o Sí, ignorante, sí, que la un piloto automático al final. eso es, el piloto automático, inconsciente, ignorante, la ignorancia es ausencia de conocimiento, ¿vale? No es Ujú. llamar a una persona tonta, es ausencia de Claro, claro. conocimiento. Entonces, cuando yo soy ignorante hacia algo, no tengo el conocimiento necesario para entender que una creencia puede estar limitándome y que la mayoría de las veces, yo no soy muy absolutista, pero con muchísima frecuencia detrás de una creencia limitante, lo que al final hay es un miedo que ha construido una creencia como parapeto o Claro, protección de aquello que temo y como temo que eso suceda, construyo una creencia, una teoría que me mantiene en teoría a salvo de esto que yo temo y por tanto, como esa es mi creencia y de ahí no me muevo, esa es la teoría que yo he construido y en la que confío, pues al final lo único que va a venir es
un montón de ejemplos que vienen a confirmar aquello en lo que yo creo, porque el subconsciente Sí, me va a ir enfocando en lo que yo le he dicho ahí que es sí. verdad para mí. Al final, el tema de las creencias limitantes, para mí lo interesante es abordarlo desde un punto de vista, bueno, evidentemente subjetivo, porque no podemos desdecirnos ni separarnos de lo que somos nosotros, pero sí entender que la verdad es lo que cada uno crea que es verdad. Más allá de Ujú. querer saber una verdad general, que como que nos han educado mucho en esto es verdad y a los ojos de cualquiera es irrefutable, y cuando te mueves de culturas descubres que aquello que tú dabas por veraz y por inamovible, inmutable, pues resulta que en otra cultura no es verdad para ellos, pues al final la verdad es aquello en lo que uno cree. Entonces, cuando tú crees en algo que te bloquea, que te limita, que te impide expresarte o te impide ir más allá o experimentar un crecimiento o tener una experiencia, la que sea, para extraer el aprendizaje, esa limitación que está suponiendo esa creencia está haciendo de ese parapeto y manifestando un miedo que hay detrás. Entonces es muy importante entrar ahí Sí, a ver qué parte es la que yo realmente temo, de qué me estoy defendiendo con esa creencia, claro. sobre todo para poder elegir si quiero trascenderla o si quiero, aun siendo consciente de que es un miedo, no estoy en el momento de ir más allá, pero por lo menos ya sé que esto está ahí. Entonces siempre voy a poder hacer algo el día de mañana. Si me mantengo Sí, ignorante a esa realidad, soy al final víctima, entre comillas, de las claro. circunstancias que yo he creado sin darme cuenta, Sí. ¿no? Sí, que muchas veces es lo que hablábamos, eso mismo, que no entendemos por qué estamos en esta situación o qué es lo que nos tiene bloqueados o qué es lo que nos hace sentirnos mal o descolocados y muchas veces está esa creencia inconsciente. Yo creo que importante también al hilo del tema de la crianza respetuosa, que dejemos, bueno, aclarar que muchas de estas creencias se forman en la infancia. Muchas se Muchas son forman en los heredadas. primeros, que son heredadas, claro, muchas se forman en los primeros años de vida en función de, pues también, de cómo comunicamos, lo que les comunicamos, cómo les enseñamos, si les dejamos ser, no ser. Entonces, que muchas de las creencias que nosotros nos limitan a día de hoy vienen de nuestra infancia. Entonces, la importancia y otras a lo mejor las hemos ido creando porque en un momento, lo que hablábamos en otro directo, ¿no? En un momento nos fue válido ese pensamiento y lo hemos ido arrastrando con el paso de los años y quizás ahora nos comportamos en función de ese pensamiento, pero ahora ya no nos hace falta. Entonces, Claro, esto muchas es muy creencias vienen importante. de la infancia y otras las hemos ido creando. También al hilo de lo que decías, yo ayer igual publicaba también un post relacionado con esto, que al final nosotros vamos alimentando esa creencia. Eso Vamos es. alimentando porque vamos poniendo el foco en eso, ¿no? Vamos poniendo el foco en los argumentos que dan peso a mi creencia. Entonces es como yo, antes de llamarlo como lo llamé en el post, lo llamaba la profecía autocumplida, porque se entiende muy Sí, bien que al final es como totalmente. si yo quiero pensar que esta persona está hablando mal de mí, al final me lo voy a creer, porque le voy a hablar, le voy a ver que está hablando con otra persona y que justo a lo mejor me acerco y se callan, entonces yo voy a poner el foco ahí y voy a decir, ves, es que estaban hablando mal de mí, ¿no? Y le voy a ir dando peso y le voy a ir dando fuerza a esa creencia o a ese pensamiento que tengo sobre otra persona, pero porque estamos poniendo el foco ahí, porque no, nos interesa ver eso. Y todo lo demás, a lo mejor, todos los gestos que esa persona puede tener a lo largo del día conmigo y que indican que realmente no tiene ningún problema, los voy a pasar por alto y solo me voy a quedar con esas pequeñas cosas que dan poder a mi creencia. Entonces, por eso las vamos alimentando y yo creo que de ahí la importancia de que las hagamos conscientes y las trabajemos, porque cuanto más las vayamos alimentando y más fuerza las vayamos dando, más difícil nos va a ser cambiarlas el día de mañana, que no quiere decir que no las vayamos a poder cambiar, porque lo hemos visto en un montón de procesos de coaching que las creencias se pueden cambiar, que hay mecanismos, hay herramientas para cambiarlas y que dejen de limitarnos y empiecen a potenciarnos, aunque es lo que decías, también podemos hacer consciente una creencia y decir, bueno, ahora mismo me la quedo, porque sé que me limita, pero la necesito, porque realmente no me siento preparado para avanzar o para ir hacia donde me llevaría a cambiar esa creencia. Entonces, bueno, que también es totalmente lícito ser consciente de que a lo mejor tengo algo que debería cambiar, pero que no, para lo que no me siento preparado. Yo creo Claro. que ahí también
Muy importante. Te comento, Andrea, no sé si será algo mío o tuyo, pero se te va bastante la imagen y la voz. No sé si será Ah, alguna sí. cosa de cobertura, pero se te está como entrecortando. Al final se sigue el hilo porque es como Sí, segundos, pero que cuesta. pero tienes como la imagen Voy a pixelada. Las intentar. personas que nos están viendo, que nos digan si también a mí me pasa, porque yo a mí me veo sin pixelar, pero no sé si también puede ser mío para intentar Claro, mejorar la a mí yo me conexión. veo bien, claro, no me veo. Voy a abrir Claro. la foto. Que nos lo avisen de todas maneras las personas que nos están viendo si se está viendo bien o se está entrecortando. De todas maneras, se ha entendido perfectamente. Yo coincido plenamente con esa parte. Al final hay una parte de creencias, como bien decías, que es heredada. Evidentemente, las personas que están a cargo nuestro cuando somos pequeños, pues lo intentan hacer lo mejor que pueden con la información que tienen y Por con esa supuesto. intención de protegernos, de cuidarnos, de dar amor, pues nos van a inculcar unos aprendizajes o unas creencias que tienen ellos instaurados, que muchas de ellas vienen de quien les han criado, con lo cual al final es un poco Claro, ese no. linaje Y que familiar, también puede venir y de algunas algo que no nos son ocurrió. útiles. Claro, y algunas no son útiles en el momento presente. Es decir, esto Ujú. no va de rechazar, no va de censurar, no va de criticar, va de entender que lo que nos ha traído hasta aquí no necesariamente tiene que estar con nosotros de por vida si hoy estamos sintiendo que pues, nos desestabiliza más que ayudarnos esa manera de pensar. Si estamos obteniendo las consecuencias asociadas al tema de tener un pensamiento o una creencia que por lo que sea para mí a nivel subjetivo en este momento de mi vida no me está siendo útil, pues evidentemente todo lo que yo sea consciente de esa realidad y pueda trabajar hacia algo mejor, me va a repercutir en ese crecimiento o en ese punto en el que estoy en el momento presente. Yo siempre coincido o intento a las personas a las que ayudo en sesión entender o hacerles entender o explicarles que siempre hay que mostrar agradecimiento. Creo que esto es súper útil para descargar mucho la tensión asociada al tema de las creencias limitantes. Mira, se nos ha ido Andrea, yo creo que se le ha ido un poco la conexión, vamos a intentar recuperar mientras, le vuelvo a mandar la invitación. Lo que os decía, el agradecimiento de todo lo aprendido. Mira, por aquí está Andrea de nuevo, ya Vale. has A ver, vuelto. ahora sí me veis Ahora yo creo mejor. que mejor. Nos decían por aquí por Vale. el chat que sí que te pixelabas y que se oía un poquito Sí, entrecortado. sí, Yo es que creo que ahora lo estaba mejor. leyendo que se veía mal, así que, a ver, he cambiado Nada, les algo. decía la importancia un poco también de agradecer, ¿no? De entender que, bueno, que puede haber creencias Sí, limitantes heredadas, que yo las he heredado porque seguramente la persona que me las ha dicho o que para mí era una persona relevante y entonces introduje ese aprendizaje, pues me las dijo intentando protegerme o darme lo mejor de aquello que había aprendido, pero por lo que sea, pues el mundo va evolucionando, la sociedad evoluciona y como seres humanos nosotros evolucionamos y ese aprendizaje puede haberse quedado obsoleto o no ser lo suficientemente útil en el hoy. Entonces, agradezco el aprendizaje que me ha llevado hasta aquí y ahora activamente construyo un aprendizaje nuevo. La teoría autocumplida que hablabas, profecía autocumplida, a mí me gusta mucho porque una manera en la que creo que hemos sido adoctrinados desde muy chiquititos, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente, ha sido para aquello en lo que crees, es lo que te define, es lo que tú eres, con lo cual, ¿qué persona renuncia a lo que es? Es muy complejo que claro, alguien se sí. abra a desmoronar todo el sistema de creencias que haya podido tener y empezar a plantearse simplemente con afán de descubrir si realmente le es válido o no ese aprendizaje, si aquello que integró era cierto o no era cierto para esa persona, porque ya lo que hemos dicho, no Sí, hablamos de verdades generales, sino de lo que es verdad para ti. Entonces, claro, claro, si tú no eso. estás dispuesto a mover todos esos cimientos y a tambalearlo todo, pues efectivamente vas a ir generando bloqueos y barreras en según qué temas para los que no te sientas preparado y no pasa absolutamente nada. Pero si ya lo sabes, en el momento en el que el crecimiento personal que vayas realizando te permita abordar eso, sí vas a poder hacer algo al respecto. Si no lo sabes, solamente te puedes quedar expectante creyéndote que tienes mala suerte, que hay personas a las que la vida les sonríe y todo te va fatal, y eso nuevamente es una creencia limitante, ¿no? Sí, sí, no, espera, a ver si ahora me oís mejor. Yo creo que al hilo, que, a ver, ¿qué te era lo que te iba a decir? Que es que estaba pensando que a ver si me veis mejor. Sí, o sea, que el tema de las creencias, eso, que es verdad que muchas veces nos identificamos con aquello que creemos que somos, con nuestras ideas, con nuestros argumentos, de ahí que nos cueste muchas veces tanto cambiar de opinión, porque nos identificamos tanto con esa opinión que me siento que soy esa opinión. Eso es, Entonces, si la eso es. cambio, entonces ya que soy, ¿no?
Si yo Claro, era esto, yo era esta opinión y yo lo pensaba así, si ahora la cambio, entonces es como, ya no sé muy bien, ¿no? ¿Qué soy? Entonces yo creo que con las creencias pasa un poco lo mismo. Al final esas creencias, también lo que decíamos, las hemos ido alimentando durante mucho tiempo, nos han sido útiles y nos dan ese miedo a cambiar ese pensamiento. Por eso yo creo que es importante primero hacer un análisis de si esa creencia realmente me está ayudando o no. Porque, oye, si yo ya soy consciente de que realmente esa creencia lo que está haciendo es limitándome, es no dejándome avanzar hacia donde quiero ir, no me va a dar así tanto es. miedo cambiarla. También la vamos a cambiar por otra creencia, la vamos a cambiar por una que me potencie. O sea, no es que me vaya a quedar, bueno, pues ya está, cambio todas las creencias y ahora ¿dónde Me estoy? No quedo en soy nada, blanco. ¿no? Vamos a seguir, claro, vamos a seguir explorando y vamos a crear otras creencias y vamos a darle peso y vamos a darles argumentos, que yo creo que es lo que se hace desde el coaching, que a la vez, a través de diferentes preguntas, la persona llega a la conclusión y dice, ah, pues es verdad, esta creencia no tiene Eso es. ningún sentido, a lo mejor yo se lo he estado dando durante mucho tiempo, pero es que me he dejado sin ver otras muchas cosas que no me estaba fijando y que nosotras, como tu figura como coach, es ayudarle a que ponga el foco en eso que no está viendo, Eso ¿no? es. Muy Entonces, importante. eso, Además, que bueno, crear es algo en poner su lugar es el muy foco en esa importante parte. para que la persona no se quede como tú dices, ¿no? Como perdido, pero también qué aventura más guay, ¿no? Yo siempre que hago las sesiones a la persona se lo visualizo de esa manera. Qué maravilla que ahora tengas la libertad 100% de elegir hacia dónde quieres Claro, dirigir tu foco, tu pensamiento, qué quieres investigar, qué cosas resuenan más contigo, con esa libertad, despojándote del personaje que antes creía en esas cosas, porque los cambios nos asustan. Al final, una creencia limitante sí, es lo extraño es peligroso, ¿no? Desde pequeños, no te vayas con extraños, no hables con desconocidos. sí. Entonces, eso, conforme uno va creciendo, por poner un ejemplo de creencia limitante, pues va generando al final un bloqueo hacia lo desconocido. Entonces, un cambio que tú pretendas hacer en tu vida, sea a nivel personal, sea a nivel laboral, a nivel pareja, a nivel lo que sea, pues te va a conectar con ese mensaje que está tan a fuego grabado en el subconsciente de que lo desconocido es peligroso, las cosas Claro, que no sabes, que se escapan a tu control o que no has experimentado pueden traerte cosas malas, y como nos enfocamos solo en esa opción, que evidentemente es una de todas las que existen y en el mismo porcentaje, pero al enfocarte en esa se hace más grande, claro. pues empiezas a construir un miedo y además buscas en el entorno y en las situaciones que tengas en tu vida las justificaciones por las que no dar Sí, ese paso. ¿Por qué? claro, eso Porque también, crees que es un peligro. sí, eso también es muy curioso cuando, por ejemplo, tenemos una discusión con alguien, ¿no? Entonces vamos a ir a contárselo, lo más probable es que vayamos a contárselo a las personas que sabemos que nos van a dar la razón. No se lo vamos a ir a contar a la persona que nos va a dar otro punto de vista, que nos va a decir por qué eso quizás no es como nosotros lo vemos, ¿no? Lo normal es que vayamos a contárselo al que nos va a dar la razón. Al final nuestra mente lo que va a buscar es eso, de darle más peso a eso que yo creo, aunque sea algo que me esté haciendo daño. Entonces, Eso de es. ahí la importancia en general de apagar el piloto automático, de poner foco y poner nuestra energía en ver qué pensamientos tenemos, porque es que en función de esos pensamientos, pues va a haber una emoción y esa emoción ya sabemos que nos lleva a una conducta y que a un resultado. Entonces, es que tenemos que empezar por aquí, tenemos que empezar por el pensamiento. Es lo que hablabas tú, que al final no es magia, es como muchas veces se malinterpreta, ¿no? Esto de visualiza lo que quieres y te lo va a traer el universo. Por supuesto que no. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, Si no, estaríamos todos imagínate, ahí todo el visualizando. día flipando, todo el día visualizando, Hombre, claro, no imaginando. es otra cosa. Mira, que no voy a Nada, trabajar, voy a nada. visualizar durante 8 horas el chalet que quiero tener. Pues no es Claro, así, ¿no? es verdad que la Entonces, es eso. visualización creativa es útil, porque la visualización Sí, creativa yo creo que para mí, o al menos yo lo que enseño cuando hago las terapias y sesiones y aplico a mí misma, lo utilizo la visualización creativa para reeducar la mente, porque la mente de manera instintiva se va a ir a lo aprendido y estás intentando que aprenda otra cosa diferente o una manera claro. diferente, ni mejor ni peor, diferente de funcionar. Entonces, para eso, pues tienes que entrenarte. Y una cosa que es muy útil es la Sí, visualización creativa, no por la creencia de que solo porque lo visualice se va a manifestar, sino porque es claro, una manera claro. de enfocar mi mente en otras En eso, alternativas a la realidad a la que está acostumbrada. Entonces es un claro, entrenamiento, como cuando aprendes a montar en bici, pues haces el intento varias veces, ¿no? Pero luego es muy claro, claro. importante que cuando tú has construido el Y también, personaje, si tu espera, no, personalidad, también dime.
También porque la visualización nos permite darnos cuenta de qué errores pueden surgir y entonces que los pongamos, encontrarles Claro, soluciones antes de que es ocurran, que a mí eso me adelantar, parece, hacer un plan, sí, claro, sí, sí, puedes sí. adelantar, por ejemplo, pues si a ti te da mucho miedo tal situación, pues tú te imaginas haciéndola y entonces puedes ver, oye, pues si ocurre esto, ¿no? Pues si ocurre esto, voy a hacer esto, pues si pasa tal, voy a hacer Eso tal es. cosa. Que puede ser que no ocurra, pero ya me da esa seguridad para enfrentarme a aquello que me da miedo. Entonces, claro, la visualización a mí igual me parece súper importante por eso, porque nos va a permitir poner el foco en aquello que queremos conseguir y entonces vamos a actuar en consecuencia. Entonces Claro, sí que me parece muy importante, pero eso, pero entendiendo que hay un motivo, que claro, hay un hacer motivo, una que no al herramienta, final o sea, es no una tiene herramienta, no es una sentido. varita Sí, milagrosa. No hay ninguna eso cosa es. milagrosa en coaching. Cualquier persona que nos No, diga, no, mira, haciendo este checklist con este ABC tienes garantizado no sé cuánto, porque para empezar, todos somos seres humanos diferentes y las herramientas claro, que a mí me puedan estar resultando útiles pueden resultarle inútiles a cualquier otra persona. Entonces, al final, totalmente. la idea es tomar acción masiva imperfecta, que digo yo, que es empezar a trabajar con lo que tienes, ponerlo en práctica, ver de todas esas Sí. herramientas cuáles te son útiles a ti y cuáles no, y empezar a ahondar y Mm, a profundizar y a claro, seguir avanzando con aquellas útiles a la vez que vas descubriendo otras nuevas. Pero luego una cosa claro. importante, que para mí ha sido muy significativo, por lo menos yo por mi personalidad, pues yo defendía muy ciegamente y muy vehementemente incluso las cosas en las que yo creía, ¿no? Y era incluso muy beligerante en algunas cosas, porque para mí eran verdades generales. Entonces, es como que alguien te niegue algo que tú creas que es Sí, verdad. sí, Pues tú vas a totalmente, claro. implementar, entre comillas, esa opinión. ¿Qué pasa? Que cuando además eso forma parte de la persona que tú has construido y a la vez del personaje social, es decir, lo que los demás han identificado que tú eres, ojo ahí porque ahí hay un arma de doble filo. Cuando eliges que quieres cambiar de opinión, que ya no te sirve, que quieres cuestionarte otras cosas, vas a recibir también de la sociedad pues la crítica o Sí, el rechazo o el asombro, porque anda, si tú nunca eras así, con lo que tú defendías no sé cuánto. Entonces, eso te vuelve a reconectar con el miedo que la sí, creencia limitante generaba en ti por el que creaste la creencia limitante. Y a veces, en ese intento de reconducir un poco nuestra vida hacia otra dirección o enfocarnos en otra cosa, mm, fracasamos porque queremos sí, seguir siendo aceptados, aunque algo por el que me resto, sí. representa me está haciendo sufrir, pero como es lo que con lo que me identifico socialmente, si ya además renuncio al rol social, como que me quedo aislado. Muchas veces la sensación Claro, al construir creencias potenciadoras o renunciar a las limitantes se asocia inconscientemente con el miedo a dejar de ser en esencia. Y aquí muy poderosa la palabra. Lo que tú te digas y el significado que esa palabra tenga para ti va a determinar muchísimo esa creencia, la va a alimentar, o sea, tanto si es limitante como potenciadora, o la va a sepultar y te va a abrir nuevas vías, ¿no? Entonces, qué sí, importante aquí prestar atención a qué nos decimos, cómo nos lo decimos, cuando un pensamiento viene a mi mente, que nuestros pensamientos no somos nosotros, que yo lo coja, lo haga mío y entonces establezca una creencia y una serie de acciones alrededor, esa parte consciente es la que es el detonante de todo lo que hay alrededor de ello. Pero el claro, pensamiento sí, inicial ni siquiera tiene por qué ser mío. Puede ser algo que yo he escuchado, se me ha quedado aquí y de pronto la mente eso me es. lo trae al presente. Entonces, Sí, si yo me lo sí, creo, inicio el proceso. sí, sí, yo creo que es igual. Las creencias hablábamos de que vienen muchas de la infancia, pero no siempre tienen que ser No de todo. con las figuras con las que yo me he criado. O sea, puede ser de algo que me ocurrió en el instituto de forma repetitiva o algo muy fuerte emocionalmente que me hizo crear esa creencia y que yo la he ido arrastrando y alimentando con el paso del tiempo. O sea, que no siempre son nuestro padre o nuestra madre o con las personas con las que me haya criado, sino que el entorno en general o incluso lo que Total. pues lo que la sociedad me ha ido enseñando y dónde he ido yo poniendo el foco de todo lo que me enseñaba. Pero ya sabemos que, oye, que me enseña la parte que le interesa sin dejarme ver otras muchas. Entonces, no todas las creencias vienen de nuestras figuras con las que nos criamos, sino que otras pueden venir de otros hechos. A mí me parece igual fundamental eso, hacer conscientes los pensamientos. Creo que para eso, pues todo el tema de mindfulness, meditación, nos puede Pues, ayudar mucho porque sí. al final los pensamientos son de forma automática, nos salen, es verdad que poner el foco muchas veces cuesta, pues porque vamos
con prisas, tenemos como todo, ¿no? Todo Sí, prácticamente automático, vamos siempre al trabajo por el mismo camino, hacemos las cosas en eso. el mismo orden. Es verdad que otra cosa que puede ayudar es romper ese orden. Oye, pues La ir rutina. un día al trabajo por otro camino, hacer las Sí, cosas de otra manera, romper sí, ese orden para, oye, descolocarnos un poco y volver al momento presente. Entonces, eso siempre puede ayudar. Eso es lo que nos va a facilitar hacer conscientes los pensamientos y que no vayan en automático. Entonces, ese yo creo que es como el primer gran paso, ¿no? Y es lo que tú hablabas, cómo nos hablamos a nosotros, que eso era otro tema que tenemos pendiente para algún otro sí, directo, cómo cuidamos ese diálogo interno, porque sí. cómo me hable yo va a generar, pues eso, va a generar una emoción en mí que me va a llevar a actuar, que me va a llevar a tirar para adelante o a quedarme atrás. Luego también tema de creencias, al final cada uno tenemos unas completamente distintas y que van evolucionando además con el paso del tiempo. Entonces, por supuesto que no hay una varita mágica ni una ABC, o sea, son al final herramientas, incluso herramientas que a lo mejor no existen y que surgen en la sesión porque la persona es capaz Exacto. de crearlas, porque a él le funcionan. Cada uno tenemos que hacer Exacto. siempre lo que nos funcione y lo que a nosotros nos haga sentir bien. Para Sí, eso, claro, muy importante bajar, hacer consciente, parar un momento y mirar dentro. Yo creo que al final nos pasamos mucha parte del tiempo mirando fuera, mirando a los demás. Yo creo que hay ocasiones incluso que conocemos más a los otros que a nosotros mismos. sí, Entonces lo que hay que hacer es totalmente. mirar un poco dentro para encontrar, para curar y para ver qué nos funciona y qué no. Eso, y además que nadie renuncie a su capacidad creadora, que esto me encanta que lo hayas No, comentado porque yo hablo mucho también de esto en las sesiones, ¿no? Todos tenemos una capacidad creadora innata en nosotros, pero muchas de las creencias limitantes que tenemos nos hacen creer que estamos sí, incapacitados, que no disponemos de esa habilidad, que no tenemos esa capacidad de crear algo que nos sea útil a nivel personal. Y sí que tenemos la capacidad porque, de hecho, el subconsciente está diseñado para mantenernos con vida, no para hacernos felices. Y el consciente claro, es el que puede eso es. construir, sabiendo que lo que me mantiene con vida ya está a cargo de una mente sobre la que yo no puedo hacer nada, en ese control me refiero, voy a Sí, centrarme en aquello en lo que sí que puedo participar, ¿no? Entonces, dentro de que estemos hablando de las creencias limitantes, por ejemplo, ahora, yo suelo siempre decir cómo desmonté, qué cosas me fueron útiles a mí y qué cosas estoy viendo además en todas las sesiones que hago, toda la terapia que hago con todos mis pacientes, que les están resultando útiles. Bueno, pues como yo hablo mucho de la palabra y de la comunicación, pues yo creo que como madre me fijo en los niños. Cuando yo activo el modo observador con mis hijas, yo veo qué hace que mis hijas se cuestionen lo que yo les doy por veraz. Cuando yo les digo algo, ajá, sobre todo mi hija mayor, que además es altamente sensible, y entonces ella está como con el modo observador súper activo y me pregunta por qué. Si os acordáis, es lo típico de las películas o de las series o de sí, las cosas graciosas que leemos de los niños, que tú le dices algo y el niño es ¿por qué? Y le das la explicación y te sigue ¿por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues yo dije, voy sí. a utilizar esto, porque si esto lo tenemos innato, yo no le he enseñado a mis hijas a preguntar por qué, les sale solo. Esto debe de ser Querer por algo, saber, ¿no? sí. Entonces yo lo utilizo cuando yo me descubro en una creencia limitante. Incluso cuando activo el modo observador y veo que distintas personas, distintas maneras de ser, me están trayendo el mismo mensaje que no está en equilibrio con el mío, evidentemente uno puede adoptar la posición que quiera, pero cuando estás queriendo formarte a nivel crecimiento personal, pues yo me hago esa pregunta. ¿Esto que yo creo es realmente así? Si la respuesta que Claro. me sale sí, me pregunto por qué e intento buscar algo que no sea la historia aprendida de la mente. O el eslogan que yo he Sí, aprendido, he integrado para justificar y crear esa creencia. Busco otras cosas. Y cuando la respuesta es no, o aunque sea así, no encuentro una versión alternativa, yo me pregunto, vale, si no fuese de esta manera, esto que estoy creyendo, ¿cómo ¿de qué podría otra ser? manera podría ser? Con un condicional, Sí, porque además cuando tú hablas a la mente con un podría, no se pone en alerta de, madre mía, que te estás planteando renunciar a todas tus creencias. No, no, estamos jugando. Esto es una aventura, es un juego, claro, activas estamos tu niño investigando. interior, modo, claro, modo investigación y conectas un poco con esa parte. Entonces, a mí me ha Sí, servido mucho en el tema de los niños
utilizar a mis hijas, que son unas grandes maestras, también como espejo sí, para yo reavivar a mi niña interior y cuando estoy queriendo cuestionarme algo o algo me rechina o algo me genera excesiva incomodidad, decir, vale, ¿por qué estoy incómoda? ¿En qué estoy pensando? ¿Con qué pensamiento conecto? ¿Esto de dónde viene? ¿Realmente es así? ¿No es así? Si no fuese así, ¿de qué otra manera podría ser? ¿Qué otra interpretación le claro, podría dar? Y esto abre la puerta a que esa creatividad que decíamos que todos tenemos se ponga en funcionamiento, porque la mente sí, subconsciente obedece, aunque creamos que está en nuestra contra, ni mucho menos. Entonces, cuando tú a la mente no, claro, subconsciente le preparas un escenario divertido, de búsqueda, de aventura, de simplemente ver qué opciones existen, pero siendo consciente de que tú tienes la última palabra, pues la mente te acompaña y te dice, ah, venga, pues vamos a buscar, vamos a sí. jugar a esto, a ver qué puede ser, qué otras opciones hay. Y empiezas a descubrir una cosa interna tuya que tenías bloqueada por esa creencia. Y simplemente Claro, lo al que yo abrir ese juego creo se desbloquea. es que en ocasiones, al final tú, y a mí me pasa igual, te dedicas a esto, ¿no? Entonces conoces qué preguntas te pueden abrir ese horizonte, ¿no? Pero si no, muchas veces cuesta hacer este ejercicio con uno mismo, cuesta ver qué es lo que te tienes que preguntar, porque aquello, pues lo que hablábamos, porque al final tu mente lo que quiere enfocarse es a lo que da peso a esa creencia. Entonces creo que el trabajo ahí está en querer explorar, en realmente Ujú. decir, ser consciente de que esto me está haciendo daño o que esto no me permite avanzar y entonces querer explorar y querer cambiar. Al final yo creo que es un poco como todo. Casi lo que más cuesta es darnos cuenta de que algo no nos está haciendo bien y Muy bien. dar el primer paso para hacer ese cambio. Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? Lo primero, lo más difícil es levantar ese teléfono, escribir ese email, o escribir por Instagram, escribir y pedir ayuda, creo que es lo más difícil. Luego ya como que viene más rodado y es verdad que el autoconocimiento en muchas ocasiones es ese miedo como a descubrir otra parte, pero yo creo que justo vamos a descubrir eso que nos hace daño y lo vamos a cambiar por eso que nos está potenciando. Entonces, solo nos va a ofrecer cosas maravillosas. Bueno, Entonces, conocer lo que no, claro, conocer lo que no nos ayuda y cambiarlo, porque al final lo que es lo que claro, decimos, vamos a cambiarlo por una creencia es que que sí si que nos con ayuda. información puedes hacer cosas, sin información, Sí, pues estás vendido a lo que claro, crees, pero de una manera muy limitada. Y enfocado a la crianza, yo personalmente lo que he ido haciendo con mis hijas ha sido ver qué cosas generan pues un rechazo o una negatividad como muy, muy frontal, claro, siendo cada una de ellas diferentes, qué iniciativas o qué propuestas o qué circunstancias suceden en el día a día que generan continuamente siempre, da igual en qué momento sí, sea, algo concreto. ¿Por qué? Porque yo ahí, en vez de tomármelo personal, yo tengo siempre súper presente es los cuatro acuerdos importante. del doctor Miguel Ruiz, en vez de Eso tomarme es personal importante. que mi hija de 5 años, que está centrada jugando, me dice que no porque se quiere poner por encima de mí, que es eso es imposible que ella lo piense, eso lo pienso yo al interpretar su Sí, reacción, cojo y digo, pero vamos a porque ver, eso igual, eso es cada un vez en distintos pensamiento, momentos que yo les he eso ofrecido lo que igual, sea, tengo como una resistencia, primero voy a ver desde dónde estoy comunicando, porque muchas veces la experiencia previa ya nos está poniendo en tensión y a la hora de utilizar las palabras o el lenguaje no verbal, que es el 70% de la comunicación, aunque uno no esté formado en eso, el subconsciente lo percibe y los niños especialmente son muy sensibles para entender una postura agresiva, sí, autoritaria, de ataque o como ellos lo interpreten, pero tienen esa sensibilidad, aunque no les sepan poner nombre, pues yo tengo que ver desde dónde estoy comunicando, porque si cada vez que pongo un ejemplo le digo a mis hijas ir al pero baño, eso igual, es una pelea desde y luego, es una batalla, pues yo cuando ya toca el baño me voy a ir poniendo nerviosa. Y cuando vaya a decírselo ya voy a ir con el pensamiento de verás la que se va a liar. Entonces, cuando comunico, claro, ese estrés y esa emoción ya están ahí presentes. Pero si además sí, siempre encuentro la misma resistencia, bueno, voy a parar y a decir, a ver, ¿qué palabras estoy usando? Me voy a poner delante del espejo, ¿cómo estoy comunicando? O me grabo si hace falta. Porque muchas veces, simplemente cambiando las palabras, la manera en la que lo haces, si están jugando en el suelo, tirarte al suelo para terminar de jugar con ellos 2 minutos más y que les presentes una aventura hacia ir al baño,
ya va a suponer una complicidad y un Claro. acompañamiento. Pero Yo el inicio lo que es una creo, creencia limitante tuya, de sí, me creo lo que que se creo va a que es armar la de importante, Dios y eso sucede, ¿sabes? sí, yo lo que creo que es importante con los niños es que les planteemos que hay un millón de posibilidades. O sea, que no hay una única manera de Muy hacer bien, las cosas y que correcto. no, la manera de hacer las cosas es la nuestra, la que nosotros marcamos. Entonces, yo creo que de ahí el dejarles su espacio para que ellos puedan tomar decisiones y decirles, ah, pues sí, ¿no? Pues no lo había pensado en que lo podíamos hacer de esta manera. Sí, Ayudarles a pensar, no se lo podemos dar todo hecho. Yo, mi niño mayor, que es con el que más cosas puedo poner en práctica porque tiene 3 años, el otro tiene 1, eh, sabe que hay un mundo de posibilidades, ¿no? Y lo tiene clarísimo, ¿no? Porque cuando tú le dices cualquier cosa, él te dice, bueno, también lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Siempre te da como otra alternativa, porque está acostumbrado a que al final no sea como la manera que yo digo la que se tiene que hacer. Por supuesto, y siempre lo aclaro, aunque creo que, bueno, no es necesario, que realmente si hay un riesgo, esta es la manera en la que hay que hacerlo. Pero en la mayoría de las ocasiones la verdad es que no lo hay y les marcamos como mucho el camino. Entonces, vamos a dejarles a ellos que piensen, vamos a creernos que realmente tienen la capacidad de decidir, de tomar buenas decisiones. Vamos, con los niños sucede que tenemos muchísimas creencias. Tenemos ujú, muchísimas creencias que a la mayoría de los casos son limitantes, creencias como eso, como que es que si les doy un poco ya van a coger sí, todo, ¿no? Si se sale de aquí ya luego no le voy a poder encarrilar, ¿no? Si me contesta sí, con 3 años, cuando sea adolescente, me va a pegar. Pues no, sí. todo eso son creencias que además las creencias de la infancia yo creo que es que se van alimentando mucho porque cuando eres madre y padre pues recibes un montón de consejos que en la mayoría de casos no has pedido y hay Sí. mucha gente diciéndote, yo la verdad que en mi caso he tenido mucha suerte, pero es verdad que hay mucha gente diciéndote, como adelantándote, ¿no? ¿Cómo va a pasar? Como si todos los niños Bueno, y fueran de la misma manera. la sociedad en sí Sí, misma también te va adoctrinando mucho a lo que es un buen claro, padre, un buen hijo, una buena madre, una buena sí, hija. Entonces, eso totalmente, también es una losa que si tú te crees esa verdad y para ti lo consideras claro. una creencia, pues va a limitar mucho tu capacidad de actuación, tus habilidades, tu desarrollo y tu Sí, porque entrega además me en ese parece, rol. cuando pase tal cosa, te va a venir a tu mente Eso todo es. eso que te han dicho, ¿no? Entonces, el día Sí, que te conteste y que no, y que el juego no te funcione para que suba a la bañera, te va a venir a la mente eso. No, es que claro, lo que tienes que hacer es coger, subirle a la bañera y se acabó, porque así se ha hecho siempre y mira qué bien estamos. Que es curioso que podamos decir eso cuando estamos la mayoría bastante revueltos por dentro. sí. Entonces, realmente es eso. Cuando no funcione, pues nuestra mente va a ir ahí y te va a decir, ves, es que no funciona. Esto de darle que el niño pueda decidir, que pueda tomar sus propias decisiones, no funciona, ¿no? Entonces vamos a ir alimentando esa creencia. Yo creo que con los niños cada uno tenemos que ir viendo, ¿no? Soltar un poco y hacernos nosotros nuestra construcción de cómo es o cómo nosotros vemos a nuestro niño, porque al final no hay un patrón, cada uno es de una forma totalmente diferente. Entonces, vamos a conocerles, vamos a no pensar que ya sabemos cómo son, vamos a observar, a conocer y ver, ¿no? Y a lo mejor vemos, pues que a lo mejor para esa decisión realmente no está preparado, a lo mejor no está preparado para gestionar cuánto tiempo ve los dibujos o de qué manera los ve. Porque es pequeño, porque todavía no es consciente del paso del tiempo, porque es una cosa nueva que le gusta mucho, entonces vamos a comprobar. Y si sale mal, pues no pasa nada, vamos a reajustar y hacemos otro plan, lo comentamos y valoramos. Yo creo que al final todo es un poco prueba, error, e ir viendo que nos funciona y sobre todo eso, conocer como al niño y darle una vuelta a todas las creencias que tenemos sobre la infancia, porque es que yo creo que la mayoría de los casos son creencias que sí que nos limitan, no que Sí, nos potencian. coincido Entonces, echar un plenamente. ojo. A mí me pasa igual, yo Sí, pienso lo mismo al respecto y además creo que muchas veces
no sé si tú te habrás encontrado también con esto, a mí me ha pasado a título personal también, el mero hecho de estar cuestionándote hacer las cosas de una manera, aunque Sí, solo sea un cuestionamiento, a veces está súper cargado de culpa, el miedo sale muy a flote, claro, incluso la familia o el entorno hay veces que casi te hace sentir mal porque quién eres tú, cómo osas algo que está demostrado tras años y años que funciona, cómo osas sí, cuestionártelo, ¿no? Eres el raro, el anormal, nuevamente el poder de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que la intención detrás de las cosas para mí es muy ujú, importante. Cuando una persona te emite ese juicio sobre un cambio que tú estás queriendo hacer en algo que es una creencia, tú tienes que entender el miedo que hay detrás de esa persona que te está verbalizando sí, eso al cambio, ese miedo a nivel personal. No lo haces tuyo, lo comprendes, lo abrazas, lo aceptas eso y es, aún así sí, no puede limitar que tú quieras explorar esa vía. Luego es sí. perfectamente válido que explores una vía y decidas, pues me sigo sintiendo más cómoda haciéndolo como antes por el momento. Está perfecto. O O sea, que que hagas nadie tu debería mezcla, que al juzgar. final es que hagas tu manera, o sea, que al final yo creo Eso, que no es este camino o este camino, como en correcto. ninguna cosa, ¿no? Es Esa tu polaridad hay manera que y la huir un poco escoges de ella. esto, Sí. claro, y la vas haciendo tuya a medida que el niño va creciendo, porque lo que a lo mejor te funciona ahora que tiene 3 años es que a lo mejor no te funciona ni siquiera mañana. O sea, y no te Exacto. funciona cuando tiene 3 y medio, y entonces hay que cambiar. Yo creo que los niños van avanzando y lo que nos hacen es eso, que nos mantienen en movimiento y tenemos que ir acompañándoles y en cada momento, en cada etapa, si observamos, podemos ir viendo lo que necesitan en Esa es cada la una de clave. ellas. El Claro, yo para observador, mí, el modo el observador lenguaje, es la clave, para mí, vamos. en Pero todo, de todo, ¿eh? Hacia los sí, en niños y hacia todo, nosotros. hacia Porque una nosotros, creencia que tú claro. consideras inamovible va en contra de la naturaleza de la existencia del ser humano y de la vida, que la vida es cambio. Nuestro cuerpo Sí, está en cambio constante, nuestras células se están regenerando constantemente, sí, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si uno se quiere ir incluso a esos principios, todo lo que tú vas a encontrar, si quieres verlo en tu existencia, en el universo, en la Tierra donde estamos, es cambio constante. Sin embargo, sí, nos han educado y nos han hecho creer que cambiar es algo malo, porque significa renunciar a lo que somos y nada más lejos de la realidad. Ese mensaje es una creencia limitante en sí sí, mismo. sí, Entonces, cuando uno abraza el cambio como parte natural de la existencia del ser humano y entiende que nos sucede a todos, cada uno al nivel en el que estamos, los niños con su edad y con su desarrollo biológico neurológico, nosotros con nuestras experiencias y demás, entendemos esta realidad. Pero es más, si la experiencia fuese suficiente para construir una creencia inamovible, inmutable, tengo clarísimo que el ser humano no caminaría, porque a la tercera, cuarta o quinta claro. vez lo que cada uno considerara que es el tope de intentar De levantarse a caminar pruebas, y fracasar y caerse, te conformarías y te quedarías ahí con la creencia de sí, yo no puedo caminar. Entonces, para mí, este modo observador es tan útil porque lo que hace es cuestionarte las cosas que estás dando por ciertas. Cuando tú te descubras claro, con un pensamiento inamovible, enciende un poco la bombilla y decir, ojo, ¿realmente esto es así? ¿Realmente no hay de sí. verdad ni una sola opción Otra opción, diferente? O a lo mejor yo la claro, desconozco sí, y por sí, eso no la sí. contemplo. Entonces, es un poco ir abriéndote al cambio, a conocer cosas nuevas, a esto no me Sí, está poniendo en peligro y conectar con mensajes que ayuden ya no tanto a vencer, porque el mensaje de lucha y el lenguaje de lucha como que acrecenta esa resistencia, bajo mi punto de vista, no, y que sino todo a al final es conocer como y aceptar. descubrir otras alternativas que no Eso es, niegan la eso inicial, es. pero que te pueden hacer pues quitarte los árboles que tenías en un principio, que veas todo el bosque y aún así luego elijas con qué te quieres quedar. Sí, yo creo que eso es fundamental, es lo que decías, al final todo cambia, es que cambiamos, nosotros cambiamos, nuestra pareja cambia, nuestros hijos cambian, no tiene Correcto. ningún sentido mantenernos fijos, la sociedad cambia, todo va avanzando, ¿no? No tiene ningún Sí. sentido que nos quedemos nosotros quietos, que además no lo vamos a hacer, o sea, realmente No. nosotros vamos también a ir cambiando, lo único que si nos miramos dentro podremos hacer un cambio mucho más profundo que si pasamos en alto, al final yo uso mucho eso de ir en piloto automático porque es como considero que vamos cuando no nos miramos dentro, ¿no? Que vamos ahí actuando, hacemos esto, esto, esto y ya se ha acabado el día y que empiece otro para hacer A, B, C, D y así, ¿no? Entonces, creo que es eso, que hay que parar, hay que conectar también mucho con nuestro cuerpo. O sea, Muy yo bien. antes de, vamos, yo ya lo conté cuando me presenté, pero yo trabajaba en una empresa y hace poco que ya inicié yo mi proyecto propio relacionado con lo que estaba haciendo, ¿no?
Pero en ese momento que tuve de crisis, lo que me pasó fue que tenía una desconexión total con mi cuerpo y que la había tenido durante mucho tiempo. O sea, al final la maternidad pues te Sí, absorbe un poco, pones totalmente, el sí. foco realmente en tus hijos o en tus hijas, en tus criaturas, y como que tú poquito a poco te vas desconectando hasta que llega un Mm. momento que a mí fue hace no mucho, que fue como, madre mía, estoy totalmente desconectada de cómo me siento y de lo que me está pasando, ¿no? Y al final el cuerpo busca la manera de sacar esa emoción, ¿no? La va a Pero sacar, o sea, eso realmente, ofrece una creencia también, la creencia de que en sí, el momento que eres madre, lo tuyo a nivel personal no sí, importa y lo que y ya solo importa son las es, criaturas que tú has elegido traer al mundo porque nadie te ha obligado, entonces hay como ahí una y menuda acusación detrás responsabilidad, muy grande. Entonces, claro, tú sí, incluso te llegas a sentir culpable si en algún momento te descubres queriendo buscar un punto intermedio de equilibrio. sí, No, 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 ¿qué vas a hacer? Que te claro. vas a dar Y un parece que masaje, tienes pero que que me estás estar contando, ¿no? Parece que tienes que estar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal para que ya Claro, digas que casi es como un poco lo que piensas que digo, no es que tengo que conectar conmigo porque es que si no para con ellos no voy a poder estar bien. Que claro, eso, que exacto. no lo tenemos que hacer por ese motivo, pero que muchas veces ese es el motivo que nos mueve, La porque excusa. nuestros hijos nos mueven mucho, ¿no? Pero que Sí, realmente, y es por eso para mí, van de la mano desarrollo personal y crianza respetuosa, no hay totalmente. otra combinación posible. Pero eso, que tenemos que conectar más con nuestro cuerpo y para eso tenemos que parar. O sea, no podemos, no vamos a ser capaces de ver lo que nos está pasando si vamos todo el día como locos, ¿no? Esto Muy que bien. hasta ahora era como algo bueno, ¿no? Cuando alguien te decía, no, pues estoy sin Éxito. parar, voy de aquí para allá, ¿no? Y Multitasking parecía es el que era éxito social. sí, era como, parece que eso hasta ahora nos lo han vendido como que eso es lo bueno, ¿no? Ir sin Sí, parar, ir como loco, tener mil reuniones, ahora me voy a otro sitio, ahora hago una clase de no sé qué. Y no, al final todo eso nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta de poder vernos dentro, de ver lo que necesitamos y poder dárnoslo. Entonces tenemos que eso. parar para vernos. Mm, Entonces, solo si nos vemos podremos detectar cuáles son creencias que nos limitan, cuáles son creencias que nos potencian, poder dejar de que los pensamientos sean automáticos y echarles un ojo, controlar nuestro diálogo interno. Entonces, a ver si en algún momento lo que nos empiezan a vender es que hay que ir un poquito más despacio, que no quiere decir claro, que no haya que hacer todas las tareas, pero que el autocuidado y el tiempo para uno mismo tiene que estar ahí también, tiene exacto. que estar ahí, Al porque nos final va a todo va ayudar de a cumplir buscar el el objetivo. equilibrio. Cuando tú Sí, buscas el equilibrio, el punto intermedio y entiendes que todo es igual de importante y que una sí, persona no pierde su capacidad de priorizar las cosas en su vida por el orden en el que las realice. Las cosas pueden ser igual de prioritarias, pero tú puedes entender que si tú vives de una manera inestable, lo que le vas a ofrecer a los demás va a estar igual de inestable. Entonces, cuando tú entiendes eso, que uno no puede dar lo que no se da, no puede estar en eso una es. emoción en la que no vive, empiezas un poco a ordenar las cosas y a ponerlas en un orden que sea útil, porque al final no va más allá de eso, es un orden útil que te sirva para alcanzar los objetivos que tengas en ese día, ¿no? Entonces, qué importante esta parte de que nos han automatizado todo, cada vez todo está más Sí, digitalizado, nos venden que es por nuestra comodidad, porque así podemos seguir con ese multitasking, yo me encargo de estas cosas, te hago esta máquina, te traigo este aparato, te enseño esta manera automática de funcionar para que tú puedas seguir con estas otras 54.000 cosas que te digo que son importantes y en verdad estamos viendo en todo momento que el crecimiento personal, el autoconocimiento, que la estabilidad, el vivir felices, en armonía, esa paz, están en el equilibrio y ese equilibrio se consigue cuando uno desautomatiza su vida, sí, cuando le presta atención consciente con lo que es el mindfulness, la atención sí, plena, y es la parar, atención es plena, sí. cambiar la creencia limitante de que yo soy exitoso solamente cuando hago 300 cosas al día y si no, no lo Sí, soy. Eso es una creencia limitante y entonces empiezo a ver de qué otras maneras puedo sentir yo que soy exitoso sin que me autosabotee en ese claro. objetivo diario, ¿no? Ahí también es súper importante que entremos a valorar como qué es el éxito para cada uno de Bueno, nosotros, claro, porque para cada totalmente. uno significará una cosa. Entonces, cuando tengamos esas creencias, ¿no? Pensar qué es el éxito para mí. O sea, porque a lo mejor a mí me han dicho que el éxito es esto. Está claro, nos lo han dicho, lo hemos visto en las películas, en las series, lo hemos visto por todos los Sí, sí. lados. Pero ¿qué es para mí? ¿Qué significa para mí? Y luego ya veremos, cuando yo descubra qué es para mí, cómo puedo darme ese éxito
que busco, que necesito. Yo creo que también al hilo de esto, hacer mil cosas y no mirarnos dentro, es que la mayoría de las personas se les ha educado con esa creencia de darnos a los demás, Totalmente. ¿no? De dejarnos a nosotros atrás, o si no seremos egoístas. O sea, si yo Eso le digo a una persona, no quiero quedar hoy porque o no puedo hacer esto, porque oye, necesito este rato para mí, porque quiero quedarme en el sofá simplemente descansando, ya es como a nuestra mente viene, eres un egoísta, como no haces esto, la otra persona, no sé qué, porque se nos ha educado hacia es. afuera, que yo creo que Y es muy un poco ligado a al eso, final la definición. muy ligado al egoísmo está la necesidad que sentimos y que muchas veces está implícita cuando hablas con alguien, sobre todo si la persona está delante, porque si es a través de las tecnologías, como ya hemos dicho, que las Cambia. cosas automatizadas nos terminan desconectando, pues uno a veces sale del paso. Pero muy ligado a eso va la sensación que tenemos de que es obligatorio justificar tus elecciones de vida. Es decir, Sí, continuamente te sientes con la necesidad de dar una explicación a tu elección y tiene que ser una explicación socialmente aceptada, porque si no, además de elegirte, te vas a sentir mal, porque a ver qué va a pensar el sí, otro, a ver si esto que el motivo por el que estoy haciendo las cosas no le va a parecer lo suficientemente justificado para priorizar mi tiempo antes que el suyo, y entonces va a tener una reacción por su parte. Y al final eso es sí, un poco una conversación neurótica que, como bien decíamos al principio, tiene el foco puesto fuera todo el rato. Si una sí. persona se quiere a sí misma y alguien te quiere, va a respetar las que sean tus necesidades. Al final, Sí. esta es un poco la idea. Pero como estamos Claro, yo con creo esta que de ahí la manera importancia de de que funcionar en automático, todo tan superficial, todo sin profundizar, pues no profundizamos en ujú, nosotros mismos y al final los otros tampoco lo hacen, ni en ellos ni en los demás. La capacidad de sí, empatía la tenemos, pero no la ponemos en práctica. Porque nos han no, enseñado que no, que mis necesidades son lo importante y si tú eres mi amigo, tú tienes que priorizar mis necesidades, porque si no, tú eres egoísta. Fíjate lo loco del concepto, o sea, que que es, tú te priorices a ti antes que a mí hace que tú seas egoísta. Entonces, ¿yo qué soy? Por estar diciéndote claro. eso, ¿no? Es como muy absurdo. Sí, 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 sí. Pero es eso, porque al final lo que es como hacia los demás, no hacia nosotros mismos. Lo que es Así hacia es. nosotros es egoísta, ¿no? Entonces, incluso muchas veces reclamamos al otro lo que no nos damos nosotros mismos, ¿no? O sea, Totalmente. ese amor que yo no me doy a mí mismo, ¿no? Se lo exijo que me lo dé el otro, ¿no? No cubro yo Así. mi Muy necesidad, bien. pero que me la dé la otra persona, ¿no? Si tenemos una necesidad, somos nosotros los que somos los responsables de cubrirnos esa necesidad, ¿no? Si yo no me siento querido o yo no tengo, no me dedico el suficiente tiempo, yo seré la que tengo que parar y decir, pues oye, yo me estoy queriendo a mí misma, estoy dedicando tiempo a lo que me gusta, estoy dedicando ese rato para mí. Entonces, no podemos exigir a los demás lo que nosotros no nos damos. O sea, cada uno se tiene que Claro. ocupar, yo creo, de estar, encontrar su calma, encontrar su estabilidad emocional, encontrar su equilibrio entre todas las Exacto. opciones que hay y somos responsables cada uno de nosotros. Yo el otro día publicaba sobre esto de no es tu responsabilidad y al final nosotros somos los responsables de nuestra felicidad. La felicidad del otro no es mi responsabilidad. Yo le puedo aportar un momento de felicidad, pero su Y felicidad solo compartirla. depende de él. Porque al Exacto. final la felicidad es una cosa que está dentro de nosotros, o sea, no la podemos encontrar fuera, ni comprando cosas, ni a través de otras personas. Nuestros hijos nos aportan felicidad, por Claro. supuesto, Claro, pero no son nuestra la única coherencia y el felicidad. equilibrio. Si es todo el rato Sí, llegar al mismo punto. Si yo inconscientemente, sin darme cuenta incluso, porque no me valoro, estoy dándole a la otra persona, a las otras personas, me da igual, familia, amigos, lo que sea, el mensaje de yo no soy importante, lo importante eres tú y todo lo que tú necesites, pues ¿cómo esa persona va a decir, ah, no, tú me claro, estás pensando a mí, me estás dando el mensaje de que tú no importas, pero no, yo hago la conversión y digo, no, lo importante eres tú. Al final muchas veces sí, esperamos, actuamos esperando recibir lo que le damos a los demás porque sí, nosotros no nos lo damos. Entonces parece que si viene de fuera buenísimo. lo vamos a valorar más. Pero no, es Sí, que justo también es es el orden que hay inverso. Cuando tú te sobre priorizas, esto. el otro lo ve y dice, ah, mira, pues esto le interesa, esto le gusta, está dedicándole tiempo. Y entonces se va a enfocar en eso porque tú te enfocas en Claro. Sí, también yo creo que es que esto, bueno, es que esto es para analizar un montón, pero como muchas veces cuando nos damos al otro y nos decimos que no a nosotros y que sí a lo que el otro necesita,
por qué estamos diciendo que sea lo que el otro necesita, ¿no? Que estamos buscando correcto. del otro. Muchas veces decimos que sea el otro para conseguir esa aceptación, ¿no? Para conseguir ese cariño de la otra persona, porque lo busco de esta forma. Oye, Sí, me digo a mí que no, es decir, me rechazo a mí, no me quiero a mí, te quiero a ti para que me des el amor que yo no soy capaz de darme a mí mismo. Entonces, claro. mirar qué hay detrás, ¿no? Yo creo que pararnos y ver esto que estoy haciendo realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Si no lo quiero hacer y soy consciente de que esto no me apetece, no me hace bien, ahora mismo lo que necesito es otra cosa, porque aún así estoy diciendo que sí a algo que ya mi cuerpo me está diciendo que no tire para adelante, ¿no? Que eso a mí no me gusta. Entonces, analizar un poco también por qué decimos que sí, si puede ser simplemente por sentirnos aceptados, si puede ser porque nuestra necesidad de ayudar al otro, porque es una creencia que tenemos, de ayudar Claro. al otro está por encima de lo que yo necesito, entonces ver un poco más allá. Yo creo Mm. que eso, una vez que empiezas como a mirar lo que hay detrás de las decisiones, ya no puedes parar. Claro, ya no paras, ya entras en una rueda Sí, virtuosa, sales de ese círculo vicioso limitante, negativo, que te somete, que te hace cada vez más pequeño, que tienes cada vez una capacidad de acción más limitada, a una apertura total, ¿no? Al final, detrás de esto que comentamos, está la creencia limitante de si no hago lo que la otra persona quiere, sí. no me va a querer, no me va a aceptar, me va a rechazar. Eso es una creencia limitante. Y si yo Que creo que eso además es es cierto, nuestra. pues al final estoy actuando en consecuencia. Pero realmente esto es así. Porque muchas veces hablas Claro, abiertamente con ese amigo o ese familiar y te dices, mira, esto realmente no me apetece, voy a ser sincera, pero siento, tengo el temor de decirte que no y que te pueda sentar mal. Y muchas veces esa persona, cuando te escucha, dice, uy, ¿y por qué? Si es que si me dices que no, a mí me parece genial, lo hacemos en otro momento. Y pum, descubre que todo era una ficción de tu mente, una creencia que tú sí. habías hecho en base a un miedo al rechazo, en base a una serie de heridas, etcétera, Y que etcétera. cuanto más Y nos lo ¡pum! mantengas en la cabeza, la Más, sensación es más de que crece, es más, crece, más más grande, más legal. grande, hay más peso. Y muchas veces a mí, por ejemplo, me ocurre a mí a nivel personal que cuando digo eso que tengo en la cabeza, que tanto me preocupa, lo digo en voz alta, yo misma, mientras lo estoy diciendo, me estoy dando cuenta que realmente es un poco una película que yo me he hecho y que tampoco sé si eso va a ser de esa manera en concreto. O sea, que está ahí entrando, pues eso, está apareciendo quizás el miedo a tirar adelante, pues imagínate con algún proyecto, a mí muchas veces me pasa, quizás tengo una idea y con algún proyecto yo misma soy la que me dice que no. No lo saco adelante porque quizás es una creencia mía, ¿no? Que empiezo, no, porque esto no va a funcionar, porque a lo mejor esto no interesa, o ya hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Entonces ahí es cuando me doy cuenta de cuáles Ahí son está. mis creencias, ¿no? ¿Dónde está poniendo mi mente el foco, ¿no? Entonces me veo poniéndolo ahí y yo misma me digo, no, ahí no lo quiero poner. Voy a buscarme todos los argumentos contrarios y que sí que le dan fuerza a que yo haga lo que realmente necesito, ¿no? Pero para eso es ejercicio de conciencia. También leía por aquí que nos preguntaban que alguna Sí, justo herramienta te lo para iba a mejorar la decir. asertividad. Sí, Sí, yo creo que también al hilo de lo que hablabas tú, Ainhoa, de comunicarle al otro lo que necesitamos. Yo eso creo que es una de las claves importantísimo. es Nadie nos va a comunicar leer desde la mente. nosotros. Sí, comunicar desde lo que yo necesito y explicarle al otro que, oye, es que yo necesito esto, ¿no? Explicar lo que necesitamos. Creo que muchas veces intentamos que sea el otro el que adivine lo que nos pasa, el que adivine lo Ujú. que necesitamos y que venga y que nos lo dé. Entonces, yo creo que expresar desde nosotros mismos cómo nos Claro, y sentimos, esta que parte es muy importante, porque creo que la asertividad sucede cuando uno también está en equilibrio y reconoce claro, aquellas cosas que no se ha dado, por el motivo que sea, porque esto no va de culpas, ya lo hemos dicho muchas veces, y empieza a dárselo. Cuando tú empiezas a ser coherente con lo que le verbalizas al otro que necesitas, pero empiezas dándotelo tú, eso va a generar, por la ley del espejo, una reacción de la otra persona hacia esa dirección. Pero si tú claro, vives una disonancia cognitiva, tú estás verbalizando algo que necesitas, pero nunca te lo das a ti mismo, aun teniendo la opción, descargar en el otro el peso de toda esa parte parece un poco desequilibrado, vamos a decir. Entonces, cuando uno sí, intenta empezar, la asertividad empieza trabajándose con uno mismo. Cuando uno sí, conecta con sus miedos, con sus carencias y ejerce un compromiso personal de ir aprendiendo y avanzando en equilibrarse en ese punto, le va a servir de espejo al otro y luego le puede verbalizar, mira, para mí es importante, pues yo qué sé, hacer algo relacionado con mi aspecto todos los días. Entonces, necesito 10 minutos todos los días de poder dedicar
dedicarme a no sé qué, Sí, voy a hacerlo personalmente y la otra persona cuando te vea en esa dinámica va a entrar también en ello y de pronto te va a regalar algo o te va a claro. obsequiar con tiempo para que te puedas dedicar a eso o una actividad en la que participe contigo incluso, ¿no? Sí, yo creo que es que tengamos claro la importancia de nuestro mensaje. Si yo sé Correcto. que esto de verdad para mí es muy importante y que tengo Lo que es. comunicarlo desde mí, no hacia un ataque hacia la otra persona, sino desde lo que Muy yo bien. necesito, creo que la comunicación, porque muchas veces lo que ocurre con la comunicación, que también al hilo de esto, que pues nosotros podemos dar un mensaje totalmente asertivo y perfecto, expresado desde mis necesidades, desde lo que a mí me ocurre y demás, pero que la otra persona lo interprete de una forma Correcto. completamente diferente. Y no es Así es. nuestra Un chiste, responsabilidad, un ni también ataque, una crítica. claro, claro, no es nuestra responsabilidad cómo el otro se lo toma. Sí es nuestra responsabilidad cómo lanzamos el mensaje. Lo Correcto. que quería decir es que muchas veces lanzamos el mensaje de una forma como hacia los demás, ¿no? De que puede percibirse como un ataque. Por eso la importancia de lanzar el mensaje desde el yo. Porque nada, porque al Claro. final cómo yo me siento no es cuestionable. A lo mejor puede ser Exacto. cuestionable cómo gestiono esa emoción, ¿no? La actuación que va a acorde o que va resultado de esa emoción. Pero cómo yo me siento, no. De ahí también muy Claro. importante cuando alguien nos dice cómo se siente, no entrar Genial. a cuestionar si se puede sentir enfadado, triste, porque cómo se siente es como está, igual los niños. No tiene Correcto. ningún sentido decirles que no es triste, porque es que la emoción es automática, sale sola. No somos capaces de decidirla. Claro, por supuesto, Claro. que podemos controlar esos pensamientos que me van a llevar a esa emoción. Pero yo creo que al hilo de eso, de las necesidades, lanzar el mensaje desde el yo, siendo consciente que el otro se la puede tomar de otra forma Correcto. totalmente diferente y ahí ya no podemos entrar, no podemos entrar No, a pero es cambiar. verdad que si tú dices, me estoy sintiendo así, así tú le dices a una persona, tú me Claro, haces me sentir estás así, haciendo sentir así. eso está todo el rato fuera. Es como yo soy una persona ajena y cuando tú vienes generas esto en mí, tú eres el que me lo haces. Y esa parte ya hay una culpa y una acusación y evidentemente, Claro, instintivamente, si el otro identifica con un ataque que va a ser mucho más fácil que pase, pues va a defenderse porque estamos el claro. subconsciente de manera reactiva en décimas de segundo sin meterle Sí, raciocinio. Eso pasa cuando ya se baja la carga conflictual. En ese momento has tocado un interruptor y entonces eso sale a borbotones. Es como, no, no, claro. yo me estoy sintiendo así, soy consciente Sí, que probablemente tenga que trabajar por qué razón esto me está afectando de esta manera. Pero de momento sí, yo me siento así en esta circunstancia. Entonces me ayudaría pues o que me respetaras o que lo que sea, que cada uno, o que me dieras sí, tiempo, o que yo qué sé, cada uno ya luego ahí conecta con sus necesidades. Pero sí que es sí. importante entender, me siento así y aunque uno comunique desde primera persona, tampoco vale decir, me siento así y por tanto tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, No, porque al final claro, es todo el claro. rato lo mismo. No, A no, ver, me eso es siento así, como lo lo he fácil. analizado, he decidido que voy a empezar haciendo esto yo conmigo, te Sí, lo comunico y me ayudaría que fueses partícipe de este proceso necesito si esto, tú claro, quieres, si tú quieres, ¿no? Y lo claro, dejas ahí claro, abierto. claro. Y aceptar el no, ¿eh? Porque Hombre, eso es como muy totalmente, claro, importante, claro. igual cuando pedimos algo, entender que puede ser que no y aceptar esa parte. También esto es un poco al hilo de lo que hablábamos en otro directo, de no tomarnos de forma personal lo que Muy el otro importante. hace o dice, porque eso es Segundo suyo. acuerdo. Sí, Segundo acuerdo de eso es Miguel Ruiz. suyo. Muy Claro, importante. no es nuestro. Él hace eso, dice eso, pero no nos lo podemos tomar como algo personal. Entonces, lo que el otro hace, oye, si a nosotros nos molesta, tendremos que ver por qué nos molesta y tendremos que ser Muy bien. nosotros los encargados de ponerles una solución que probablemente esté más dentro que fuera. Y a lo Vale. mejor, oye, pues, la solución pasa por cortar la relación con esa persona porque Claro. ya no me hace sentir bien, ¿no? Y trabajarme yo por dentro, pero que muchas veces si lo que recibo de la otra persona a mí no me hace sentir bien, aparte, pues eso, límites, que creo que es otro tema importante, cómo Sí, poner límites sí. tanto con ¿Cómo niños poner como con límites? adultos. Claro, pues si eso para mí es un límite, ya está. O sea, y se ha pasado ese límite, no hay que entrar en esa culpa, igual intentar cambiar a la otra persona, algo que no funciona y no va a funcionar No, nunca. Nosotros podremos no. cambiar lo nuestro, pero lo de la otra persona es de la otra persona. Entonces, la Así es. responsabilidad donde corresponde. Entonces, eso, yo creo que la asertividad, la clave es, también hay muchas creencias en cuanto a la comunicación.
sea, también hay Sí, claro. muchas A ver, si al creencias. final esto es un tema que nos podemos tirar años y Sí, años hablando de él, porque al final va enlazando con todo. ¿Por qué? Porque parte de aquello que yo determino que soy o no soy, en lo que creo o no creo, es decir, sí, parte de la subjetividad de cada uno. Entonces hay millones de enfoques posibles, millones de opciones sí, posibles. Al final, un poco por resumir, que ya nos pasamos de la hora, se nos corta el vídeo, sí, por resumir un poco, la idea es pues que empieces explorando aquello que crees veraz, sí, que además creas que es inamovible, que eso es como dos y dos, es innegable. Cuando descubras mucha inflexibilidad en una idea, trabaja el flexibilizarla, ¿no? Explora, conexión con esa aventura, con el niño interior, sí. cuestiónate las cosas sin interpretar que te están poniendo en peligro, pero sobre todo ábrete a otras interpretaciones, Eso a es, otras a otras opciones, a otra posibilidades. manera de ver esa misma realidad, ¿no? Y Sí, eso yo creo que sí, que enriquece la muchísimo creencia sea y que es todo, un primer paso enorme. sí, que la creencia sea esa, que todo es válido. Que yo Eso para mí es, esa creencia, yo la tengo y me ayuda mucho el pensar que realmente todo se tranquila. puede. Todo se puede, hay una manera, a lo mejor no la conozco, pero realmente todo se Eso, puede. Entonces, vamos a incluir creencias que nos ayuden y vamos a poner el foco en esas y vamos a alimentar esas. Y lo claro, otro, pues digo, detectar qué creencias no nos están ayudando cuando somos muy flexibles y pedir ayuda si no somos capaces de detectarlas, eso es. porque probablemente si se nos repite mucho un patrón, es muy probable que tengamos una creencia, que tenga una emoción detrás que nos esté bloqueando y que no nos permita avanzar. Entonces, nada, Pues seguimos, quedamos ¿no? con La ese semana que mensaje viene seguimos. positivísimo. Sí, la verdad es que hemos ido ahí avanzando y hemos tocado un montón de temas. Bueno, genial, genial, Súper bien, genial. nos quedamos con ese mensaje súper positivo y Sí, vamos a emplazar a todas las personas que nos han visto y que lo vean luego después grabado a que sigan estando pendientes de nuestras stories, que semana a semana iremos sí, comunicando nuevos temas y si les interesan, como claro, siempre les hacemos ese llamamiento, que hablemos de algo en concreto, en comentarios o por privado, que se pongan en contacto con lo que podéis nosotras decir, sí, y encantadas desarrollaremos muchos más por temas, así supuesto. como si de pronto necesitan ayuda y creen que podemos ser sus personas de confianza para poder ayudarles, pues también igualmente que se pongan en contacto con nosotros. Claro. Muchísimas Pues gracias, fenomenal, preciosa. pues muchas Nos gracias. vemos Nos vemos la pronto. semana Que que viene tengas un buen entonces. día. Un besito. Chao. Igualmente. Chao.